Hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar este segundo tema de nuestro pequeño curso de la Eucaristía, la teología de la Eucaristía. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El título de este tema es la Eucaristía como sacramento. Como dijimos en el tema anterior, ya existen muchos escritos en torno a la Eucaristía, escritos de análisis, escritos de teología, escritos referentes a la doctrina, también escritos de espiritualidad. El tema del día de hoy es revisar cómo es que la Eucaristía como sacramento está orientada hacia nuestra salvación y hacia nuestra santificación. Vamos a comenzar entonces, como lo hacemos siempre, con una lectura del Evangelio. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 54 al 56. Dice de la siguiente manera: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos versículos hacen referencia a que en cierto momento Jesucristo se encuentra con sus discípulos y con sus apóstoles y lleva a cabo este diálogo, esta enseñanza, en donde Él está declarando tajantemente, patentemente, que su carne es comida y su sangre es bebida, obviamente en lo espiritual. Es comida espiritual y bebida espiritual. Entonces, por eso dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Bien, pues entonces la Eucaristía, tanto el pan como el vino, tanto el cuerpo como la sangre de Cristo, están orientadas a alimento, al alimento del alma, al el alimento del hombre. Vamos entonces a comenzar este tema. La Eucaristía como sacramento. Ya les comenté que la Eucaristía como sacramento entonces está orientada hacia nuestra salvación y hacia nuestra santificación. A diferencia del tema anterior, en donde revisamos que la Eucaristía como sacrificio está orientada a la gloria de Dios, en este tema vamos a revisar cómo es entonces que la Eucaristía es un beneficio para nosotros. Bien, vamos a revisar esto con base en una historia. Vamos a contar una historia. La primera pregunta que voy a hacer para esta historia y de aquí comenzaremos es la siguiente. ¿Cuándo comenzó a existir el cielo? El cielo es creado, tiene inicio, no ha existido siempre. Lo único que ha existido siempre es Dios. Y nos damos cuenta que Dios y el cielo son cosas diferentes. Uno pudiera decir, bien, pues Dios vive en el cielo. Bueno, siendo honestos y desde el punto de vista de la teología, Dios habita en sí mismo. Dios habita en sí mismo y no necesita el cielo para vivir. En cambio, nosotros, después de esta vida, cuando cumplimos la doctrina y como se nos ha enseñado y morimos en estado de gracia, iremos a habitar a algún lugar al que se le llama cielo, que es la presencia de Dios. Pues ese lugar en donde habita el hombre una vez que muere es el cielo. Y entonces el cielo es creado, sí tiene inicio, no ha existido desde siempre. Aunque Dios vive en el cielo donde vive el hombre celestial sí tiene un inicio. El cielo de los hombres y la Eucaristía están relacionados con la gracia santificante. ¿Cómo es que se relacionan entonces el cielo donde va a vivir el hombre celestial y la Eucaristía? Pues esto se relaciona con la gracia santificante. Estas dos cosas, tanto el hombre como el hombre del cielo, como la Eucaristía, se relacionan entonces con este concepto maravilloso que es la gracia santificante, esta sustancia maravillosa que es la gracia santificante. Vamos a comenzar a revisar entonces lo siguiente. Recordamos a Adán y Eva en su estado inicial, ellos son sembrados en el paraíso, en estado de gracia, y una vez que ellos cometen pecado original, ellos pierden la amistad con Dios, están ahora en estado de pecado y todo hombre, mujer y niño que proceden de Adán y Eva, es decir, toda la humanidad, hereda el pecado original. Por este pecado el hombre pierde su relación con Dios.
Y a partir de ese momento viene una historia muy larga de la humanidad en donde ha habido muchas y muchas y muchas familias y personas que vivieron en este estado de pecado, en donde no había forma de que el hombre recuperara el estado de gracia, no había forma de que el hombre recuperara su estado de amistad con Dios. Entonces el hombre por el pecado es que pierde su relación con Dios. La primera persona que recibe la gracia santificante a través de la cual se recupera la relación con Dios es la Virgen María. La primera persona que recibe la gracia santificante es la Virgen María. Esto lo sabemos por dogma. Ella es concebida sin pecado original y entonces ella nace ya desde el primer momento de su ser natural, nace en estado de gracia, en estado de amistad con Dios. La segunda persona en recibir la gracia santificante fue el niño Dios. El niño Dios, desde el momento en que recibe María el anuncio por parte del ángel, y María dice, hágase en mí según tu voluntad, en ese momento María queda embarazada del niño Dios por obra del Espíritu Santo, y desde ese momento el niño Dios también recibe la gracia santificante. Entonces el niño Dios, el niño Jesús, desde el primer momento de su ser natural como hombre, como niño Dios, posee la gracia santificante y entonces está en amistad con su Padre desde el principio. Y esto es lógico y lo sabemos por fe. La tercera persona en recibir la gracia santificante fue Juan Bautista. ¿Recuerdas una vez que María recibe la visita del ángel? María va y visita a su prima Santa Isabel. Ella estaba ya embarazada de Juan Bautista, iba en el sexto mes, y cuando María visita a Isabel y la saluda, en ese momento el niño en el vientre de Isabel brinca de gozo y queda lleno del Espíritu Santo. En ese momento San Juan Bautista recibe la gracia santificante. Bien, sin embargo, el resto de las personas recibimos la gracia santificante hasta que Jesucristo muere en la cruz, resucita, sube al cielo, y a los 9 días de que ocurre este suceso, desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, y a partir de ese momento la gracia santificante se hace disponible para toda la humanidad. Bien. Pero ¿qué es la gracia santificante? La gracia santificante es una sustancia santa, es una sustancia de santidad. Y al ser una sustancia santa, una sustancia de santidad, significa que donde se posa esta sustancia, aquel lugar donde se posa, eso queda santificado. Entonces, la gracia santificante es un regalo de Dios, es un regalo de Dios que Jesucristo gana en la cruz para toda la humanidad, y este regalo de Dios se posa en el alma de las personas, se posa en el alma de las personas y santifica a las personas. Santifica tanto el cuerpo como el alma de las personas. Esta gracia se recibe por primera vez en el bautismo, se pierde con el pecado y se recupera cada vez que vamos, nos confesamos y hacemos nuestra comunión. Entonces, la gracia santificante santifica al hombre, cambia la sustancia del hombre. Quiere decir que el hombre deja de ser lo que es inicialmente, que es un ser humano caído, un ser humano derrotado por el pecado, un ser humano poseído por el pecado, y estas palabras son reales, un ser humano que nace poseído por el pecado, inmóvil en cuanto a lo referente a su vida espiritual, inmóvil en lo referente a cuanto a lo que es la gracia y el camino hacia el cielo. Deja el hombre entonces de ser esto y se convierte ahora en un hombre nuevo, santificado, modificado en su sustancia de cuerpo y alma, y este hombre que ahora es santificado significa que ahora es santo. Y el ser santo significa que es de Dios, por Dios y para Dios. Entonces este hombre que inicialmente fue creado por Dios, pero fue poseído por el pecado original, ahora al tener la gracia santificante, recupera aquella virtud inicial como lo había pensado Dios, y entonces este hombre nuevo es santo. Es creado por Dios, es de Dios y es para Dios. Entonces,
La gracia santificante cambia la sustancia del hombre, cambia de una sustancia de pecado a una sustancia santa. Y aquí es la maravilla. Aquí es la maravilla porque la principal fuente de gracia santificante que nosotros tenemos, sin duda, es el bautismo y también la confesión, pero de manera perfecta, la Eucaristía. La Eucaristía es una fuente inagotable de gracia santificante para el hombre. La Eucaristía, la comunión, es una fuente inagotable para el hombre tanto en esta vida terrenal como en la vida celestial. Tú puedes decir, bueno, en la vida terrenal vamos a comulgar y tenemos entonces la gracia santificante y en el cielo también vamos a comulgar de una manera diferente. ¿Cómo es que vamos a comulgar en el cielo? Vamos a pertenecer al cuerpo místico de Cristo. Lo voy a explicar. Cuando una persona muere, en estado de gracia, se va al cielo. Es decir, cuando una persona, después de transcurrir toda esta vida terrenal, tiene la dicha y la virtud de mantenerse con su estado de gracia, de reservarse del pecado, de apartarse de la tentación y de entregarse a Dios en amor a través de la gracia santificante que obtiene en la confesión y en la comunión, entonces esta persona se mantiene santa, muere en estado de gracia y se va al cielo. Pero en cuanto entra al cielo, el hombre en el cielo se une al cuerpo místico de Cristo. ¿Qué significa esto del cuerpo místico de Cristo? El cuerpo místico de Cristo es una promesa. Ya desde esta vida terrenal, el hombre al recibir la gracia santificante queda adherido al cuerpo místico de Cristo. ¿Cómo ocurre esto? Pues adquiere el único atributo necesario y suficiente para habitar en el cielo el cuerpo místico de Cristo, que es la gracia santificante. Lo único que se requiere en esta vida para ya desde este momento de vida terrenal comenzar a participar de la vida del cuerpo místico de Cristo es estar en estado de gracia. Bien, pues resulta entonces que cuando la persona muere en estado de gracia, o cuando la persona, antes de morir incluso, cuando la persona está en estado de gracia ya desde esta vida terrenal, la gracia santificante transforma al hombre, lo transforma en un ser completamente nuevo. Es como una segunda creación. Es como una segunda creación en donde Dios mismo viene y se posa directamente sobre la persona. ¿Recuerdas la lectura que hicimos al inicio? A ver, la voy a volver a repetir porque en este momento tiene mucho sentido que lo hagamos. Dice Jesucristo en Juan capítulo 6: quien come mi carne, es decir, la Eucaristía, y quien bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, es decir, no va a morir para siempre, va a revivir en el último momento de su vida terrenal, va a revivir para la vida eterna, porque continúa la lectura diciendo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y continúa diciendo, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Entonces, de esta manera es que el hombre que comulga y se mantiene en estado de gracia, va, se confiesa, hace una buena confesión, hace una buena comunión y se mantiene en ese estado de gracia y tiene la dicha de morir en este estado de gracia, entonces cuando muere se une al cuerpo místico de Cristo. Ya desde esta vida terrenal comienza a ocurrir esto. Entonces, regreso a la diapositiva que teníamos antes. La gracia santificante transforma al hombre. Es una segunda creación. Es una segunda creación en donde Dios mismo, en esta persona que ahora se confiesa y comulga, Dios mismo toma a esta persona y la renueva de verdad en un hombre nuevo. Una alma nueva de sustancia santa y un cuerpo transformado. A la vista de las personas, a la vista del ojo humano, esta persona no cambia, ni cambia su forma, ni su peso, ni su medida. Pero en cuanto a la santidad
que es esa virtud propia de Dios, esa santidad, esa virtud propia de Dios, que es específicamente propia de Dios, ahora esa cualidad de santidad se deposita en el cuerpo y en el alma de la persona. Y esta persona ahora es totalmente santa, santa como cualquier santo celestial, como cualquier santo que ya está en el cielo. Entonces, ya desde esta vida terrenal, haciendo una buena confesión, una buena comunión, participamos del cuerpo místico de Cristo y la gracia santificante transforma al hombre. Es una segunda creación donde Dios mismo modifica la sustancia del hombre. Y déjame decirte, esto lo decía San Agustín, es una creación que Dios hace sobre una persona que ahora tiene la gracia santificante. Es una creación, es una modificación de sustancia, es una creación mucho más grande que la creación misma de todo el universo. Lo voy a explicar de esta manera. Dios, para crear el universo, tuvo que hacer, vamos a pensarlo humanamente para entenderlo, tuvo que hacer cierto esfuerzo. Bien, pues una sola persona que es transformada por la gracia santificante posee mucho mayor mérito sobrenatural que la creación completa del mismo universo. Entonces, Dios mismo está preparado y está listo para que en cuanto sea necesario, para una persona que se convierte, que lleva a cabo su confesión y su comunión, Dios mismo está listo para en ese momento transformar la sustancia de esa persona y desde ese momento comenzarla a unir al cuerpo místico de Cristo. El hombre es transformado en su sustancia, deja de ser lo que es para ser transformado en un habitante del cielo. Entonces el hombre adquiere los atributos necesarios para habitar en el cielo de manera eterna. De esta manera entonces podemos ver el gran atributo que adquiere el hombre, el gran valor y mérito sobrenatural que se adquiere por participar de la Eucaristía, porque la Eucaristía desde esta vida terrenal está orientada hacia nuestra santificación y nuestra salvación. Entonces el hombre se convierte en sustancia santa. Este es el milagro. Sustancia santa significa sustancia parecida a la sustancia de Dios. Otra vez lo voy a decir y no es herejía. Este es el gran milagro. Sustancia santa significa sustancia parecida a la sustancia de Dios, no la misma, sino que parecida. ¿Parecida en qué? Pues precisamente en ese rasgo de santidad. En Dios la santidad es plena y es natural la santidad en Dios. En el caso nuestro, la santidad es algo añadido, algo que nosotros adquirimos como regalo de Dios por participar del sacramento de la Eucaristía. El hombre entonces, ya que tiene una sustancia parecida a la sustancia de Dios, el hombre entonces es capaz de cohabitar con Dios, dado que son semejantes. Dios y el hombre ahora son semejantes. El hombre adquirió la virtud de la santidad. En el cielo, el hombre se une con Jesucristo y pasan a ser uno solo. A ver esta parte. Esta parte también parece herejía, pero es promesa bíblica y es doctrina. No se puede dejar de cumplir dado que es promesa bíblica. Lo voy a volver a decir. En el cielo, el hombre que muere en estado de gracia y llega al cielo, en el cielo, el hombre se une con Cristo y pasan a ser uno solo, incluso al nivel de que Dios Padre mismo no podrá distinguir entre Jesucristo y el hombre que llega al cielo, porque serán uno solo. Se lleva a cabo un matrimonio celestial.
Las bodas del Cordero que se anuncian en el Apocalipsis, este matrimonio celestial se lleva a cabo en el cielo y entonces ocurre que pasan a ser Jesucristo y esta persona un solo cuerpo, un solo espíritu. Esto es promesa bíblica, no se puede dejar de cumplir. Tú mismo cuando participas en misa, en la misa dominical, después de la consagración, y viene ya el momento en donde Jesucristo ya está presente en el altar, en cuerpo y sangre, en pan y vino, consagrados, transubstanciados en cuerpo y sangre, dice el sacerdote en el ritual mismo de la misa, dice que formemos con Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Esta es una promesa. Esta es una promesa enorme que va más allá de cualquier promesa y que se cumple porque es promesa divina. El que muere en estado de gracia, el que tiene la virtud y la dicha de ser escogido por Dios para permanecer en estado de gracia durante esta vida terrenal y conservarla hasta el momento de la muerte, en el cielo formará con Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. La Eucaristía como sacramento está orientada entonces hacia nuestra santificación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.